Gloria al Señor. Le invito a ponerse de pie. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a adorar en nombre del Señor, a bendecir su nombre. Señor, te damos gracias en esta precisa noche por la oportunidad que nos das de estar en tu casa. Señor, consuela nuestros corazones, Señor. Y que tú puedas, Señor, en una manera especial, Señor, tocar nuestros corazones para producir un cambio, Señor, para tu gloria. Trabaja en nuestras vidas, Señor. Encuentra, Señor, en tu pueblo, en tus hijos, en tus hijas, Señor, corazones dispuestos para ser tratados por ti, Señor, para ser guiados por tu Santo Espíritu, para ser edificados en tu palabra, Señor, con la única intención, Señor, de que tu nombre sea glorificado, Señor, no solamente en este tiempo, Señor, sino también en la vida venidera, Señor. Señor, trae conmigo a nuestros hermanos que vienen en camino, Señor, cuida de sus pasos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Iglesia, ¿cuántos vinieron listos a alabar al Señor? Hoy vamos a cantar que tenemos un Dios grande, un Dios fuerte, amén. ¿Por qué no nos ayude con sus palmas? Y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, grande y fuerte es nuestro Dios, vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración, vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Así es, hermanos, toda gloria y honra para el Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios, 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 vestido en majestad, coronado con poder,
iglesia, cántale que Él es grande. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande, fuerte es nuestro Dios. Grande y 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 fuerte es nuestro Dios. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga. Solamente en este momento les invito a que alaben al Señor y lo adoren, porque Él es fiel. En todo momento Él está con nosotros, aunque no se sienta como que si Él está ahí. Gracias, Jesús. Porque a pesar de que nosotros no siempre estamos ahí, siempre tengamos fe, el Señor siempre está ahí para poder ayudarnos a regresar a ese primer amor. Amén. Así es. Así es. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre
iglesia, ahora es tu turno. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Dile por última vez. Está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Aleluya. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Si prenden las luces para que salude a sus hermanos ahí desde su lugar. Y después puede tomar asiento, ¿ok? Gloria al Señor. Quiero agradecer a aquellos hermanos, hermanas que se han anotado para empezar a organizar un programa de trabajo en cuanto al cuidado del Ministerio de Educación Cristiana, ¿verdad? Incluso algunos lo han hecho para la situación de Ujieres, y gracias a Dios porque el Señor ha puesto eso en su corazón, ¿verdad? El deseo de servir, y vamos a estar dando seguimiento, anuncios para completar todo este trabajo. Por lo menos este domingo empezamos, ¿verdad? Solamente en el servicio primero va a haber atención, ¿verdad? De pequeños desde la edad de 3 años, por decirlo así, ¿verdad? Hasta la edad de 10 años. Ya por un mesecito, ¿verdad? Los adolescentes, chicos en adelante se quedan aquí, ¿verdad? Y si el Señor provee, ¿verdad? En el mesecito, bueno, no es que provea, sino lo estamos haciendo poquito a poquito para empezar a abrir los salones que han estado cerrados, ¿verdad? Medir todo tipo de riesgo que tenemos que tomar, precauciones, riesgos, ¿verdad? Y poder seguir creciendo en los diferentes ministerios. Así que apercíbase de eso. No quiero tomar mucho tiempo. Hoy le pedí a Manuel que me tradujera y quiero continuar hablando de la vida de un precursor. Y sería esta la 4ª prédica con respecto, ¿verdad?, a cómo es la vida de un precursor. Así que deje preparo mis notitas en lo que Manuel llega aquí. Gloria al Señor. Aleluya. Que el Señor les bendiga esta noche. Hoy quiero hablar acerca de la vida de un precursor. Va a ser la 4ª prédica con respecto a la vida de un precursor. En el título de la predicación va a aparecer
el amigo del novio. And today's preaching title is going to be The Friend of the Groom, or the Groomsman. Pero en realidad vamos a hablar de la humildad que hay en la vida de un precursor. But in reality, what we're focusing on is the humility inside the life of a precursor or a forerunner. Así que nuestra referencia bíblica en todas estas prédicas ha sido Juan 1:23. So our biblical reference has always been John 1, verse 23. La palabra del Señor dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Vuelvo a repetir, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. And the New Living Translation, this verse says, I am a voice shouting in the wilderness, clear the way for the Lord's coming. Vamos a orar. Señor, te damos gracias We're going to pray. Lord, thank you por la oportunidad de estar en tu casa. for the wonderful opportunity to be in your home. Señor, sana nuestras heridas, Lord, heal our wounds, sana nuestro corazón, nuestros pensamientos, heal our hearts, and heal our thoughts, para que nosotros podamos hacer el ministerio que tú esperas que hagamos. so that we can complete the ministry that you expect from us. No solamente con éxito, Not just with success, sino con gozo, but con with alegría. joy as well. Te pedimos que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros, We ask that your blessing may be over each and every one of us, aún sobre aquellos que más tarde escucharán esta enseñanza. and even on those who are going to see this at a later time. Tú eres poderoso para hacer más allá de lo que pedimos o entendemos. You are powerful enough to do far more than we could understand or even ask. Nuestra confianza está en ti en esta noche, But our trust is in you tonight. en el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Juan el Bautista avisó de él mismo que él era la voz de uno que clamaba en el desierto. Now, John the Baptist said himself that he was the voice of someone in the wilderness. Y su trabajo era enderezar el camino porque el Señor venía. And his goal was to prepare the path because the Lord was coming. Hemos tratado de definir que la vida o el ministerio de un precursor Now, we've tried to define the life or ministry of a forerunner. es precisamente eso, preparar el camino porque viene alguien más importante detrás de It's él. exactly that. A forerunner just means it's someone who prepares the way for someone that's coming later. Y no quiero que pierdan esa idea. And I don't want you to lose this idea. Un precursor es aquel que prepara el camino porque algo grande va a suceder. A forerunner prepares the way because something bigger is coming later. Ya sea un evento grandioso o un personaje grandioso, va a ser presencia en ese lugar. And it could be either a great event that's coming soon or a great person, but either way, there's going to be a big presence in that place. Y Juan el Bautista fue precisamente ese precursor. And John the Baptist here is the forerunner for Jesus Christ. Quiero compartir un breve repaso de algunos conceptos que hemos So visto, I want to do a quick recap of the concepts that we've heard in the past few preachings. porque así como Juan el Bautista preparó el camino para el Señor Jesucristo, Because the same way that John the Baptist prepared the way for the Lord Jesus Christ, tú y yo debemos de entender que como iglesia you and I have to understand that as a church, debemos de ejercer el mismo ministerio de Juan el Bautista. we have to pick up where he left off. Jesucristo viene por segunda vez Jesus Christ is coming again for the second time. y debe levantarse una iglesia precursora, And a church who acts as a forerunner is what we have to be. una iglesia que tenga influencia. A church that has influence. Y hemos definido lo que es una iglesia de influencia. And we've defined what a church with influence is. La intención del Señor al establecer su iglesia es que ésta tenga y mantenga su influencia. We saw that the purpose that the Lord had in establishing a church is that it may maintain and have influence. En todos los tiempos y ámbitos de la humanidad. No matter what time period or environment society and humanity found itself. Esto es lo que Jesús expresó en Mateo 5, And this is what Jesus tells us in Matthew chapter 5. cuando Él dijo que tú y yo éramos la sal y la luz de este When he mundo. told you and I that we're the salt of this world. También hemos definido lo que es la iglesia precursora. And we also define what the forerunner church is. Esta es una iglesia que entiende su propósito This is a church that understands its purpose y discierne los tiempos y el espacio donde su Señor la ha colocado. and understands or discerns the time and place that the Lord has placed. Y the se church. mueve en esa dirección para preparar el camino para su Señor. And so a forerunner church understands this and uses it to prepare the way for the Lord Jesus Christ. Amados hermanos, adultos, So beloved brothers, adults,
jóvenes que están aquí. adolescents that are here. Una de las razones que quise traducción en este servicio One of the reasons I wanted to translate today's service es que para ustedes como jóvenes o is adolescentes because as young people, vayan tomando una perspectiva de lo que el Señor desea para sus vidas. we have to start creating a perspective of what God wants in our lives. El Señor quiere que en los últimos tiempos haya una iglesia precursora, Because the Lord wants a forerunner church in the end times. una iglesia que entiende cuál es su propósito, A church or a body that understands its purpose. una iglesia que discierne los tiempos en los cuales estamos viviendo A church that discerns the times in which we're living in now. para hacer lo que el Señor espera que tú y yo hagamos. So that we can do what the Lord expects you and I to do. Por ponérselos más prácticos, Now, to make it practical, su servidor dentro del contexto hispano en un país americano your servant as a member of the Hispanic community in an American nation, representa la primera generación, I represent the first generation. aquellos que venimos de diferentes países Those of us that came from a different country, cuyo lenguaje original o el lenguaje nato no es el de esta nación. whose first language or native language is a different one from the one spoken in this country. Mi primera lengua fue el español My first language was Spanish. y vine aquí y con puro hispano he convivido prácticamente. So I came here and I've just been surrounded by Hispanics the entire time, basically. Así que su servidor entiende mucho inglés, So I understand a lot of English. pero a la hora de hablar le tiemblan las patitas. When it comes to speaking it, I'm a little less confident. Soy parte de esa primera I'm generación. part of that first generation. Pero ¿saben qué? But you know what? Los hijos nuestros que nacen en esta generación Our children that were born here in this generation son parte de una segunda are generación. part of the second generation. ¿Por qué? Porque ellos nacen en esta nación Why? Because they are now born in this country cuyo lenguaje es inglés, and their language is English, pero sus padres hablan español. even though their parents speak Spanish. Y es una combinación de lenguaje y cultura en sus And vidas. so in our lives, it's a combination of these cultures and languages. Muchos de ustedes no comprenden por qué mamá no son como los papás y mamás de los americanos. A lot of you might not understand why your parents are different from the white American Pero parents. no tienes muchas opciones. Eres segunda generación. But you don't have many options here. You're second generation. Y lo mejor que puede suceder en tu vida es que aprendas inglés y español. And the best thing you can do is that you can learn English and Spanish. A veces me dicen, pastor, ¿por qué no hay traducción? Sometimes they tell me, Pastor, why isn't there a translation? Mis hijos entienden más inglés. My children understand English better. Y yo digo amén, yo creo que sí. And I say, Amen, I agree. Pero sería muy bueno que los forjaras a que hablen español. But it'd also be nice if you force them so that they can speak Spanish. Porque cuando salgan al campo del trabajo van a tener más oportunidad de trabajo. Because when they go into the workplace, they're going to have more opportunities for jobs. Y parte de este servicio que Manuel me esté traduciendo And part of this service, the reason Manuel's translating me, es la bendición de una segunda generación en medio de nosotros. is because of the blessing of having a second generation among us. Pero luego viene otra generación, la tercera generación, But soon we're going to see another generation, the que son third generation. que van a ser los hijos de nuestros hijos. It's going to be the children of our children. Seguramente ellos puro inglés van a hablar. And I'm sure they're only going to speak English. Y esta iglesia tiene que continuar. And this church has to continue. Primera generación First generation con primera y segunda. with first and second. Y cuando venga la tercera, But when the third generation comes, si esta iglesia es de Cristo, tiene que continuar. if this church is of Christ, it has to continue forward. Y una iglesia precursora, And a precursor church or en la que forerunner church entiende los tiempos en los que está viviendo, is one that understands the times in which we're living sabe que Dios tiene un propósito para ellos and knows that God has a purpose y for se it. dan a la tarea de cumplir el propósito de Dios para su vida. And we live up to the task of what God has for our lives. Para que eso sea una realidad, los creyentes debemos de vivir con un vivo celo por Cristo. But for this to be a reality, believers have to live with a zeal for Christ. Y si de algo debemos estar incómodos en nuestra vida, And if anything should make us uncomfortable in our lives, es de que no haya en nuestras vidas fervor por Cristo. it's that there may be no fervor or passion for Christ in our lives. Recuerda, va a ser perdonable para nosotros falta de capacidad intelectual Remember, it might be permissible for us to be lacking in knowledge. o de momento no tener la carencia de dones va a ser algo que se nos va a perdonar. Or maybe you feel like you're not that talented. That can be permissible.
Pero como discípulos de Cristo, algo que no se nos va a perdonar But as disciples of Christ, one thing that we can't excuse es vivir en una vida tibia para el Señor. is to live in a lukewarm existence for Christ. Y jóvenes, adolescentes que están aquí, So young people that are here, tienen que desde ya rogarle, Señor, dame un quebrantamiento, dame una experiencia personal you have to contigo. start begging and asking God to have an encounter with Him. Yo rendí mi vida al Señor a los 11 años. I gave up my life to Christ when I was 11 years old. Recibí el bautismo del Espíritu Santo conforme a Hechos 2:4 a la edad de 12 años. And I received the same baptism of the Holy Spirit we read in Acts chapter 2 verse 4 when I was 13 years old. Y bajé a las aguas del bautismo poquitos meses después And a little bit after that, I was baptized in waters con la segura convicción de que había nacido de nuevo en Cristo Jesús. with the absolute conviction that I was born again through Jesus Christ. Y el problema que pasa en muchos de los niños que nacen en un hogar cristiano, But the problem that a lot of kids face when they're born into a Christian household que porque papá o mamá son cristianos, is that they feel like because their parents are Christian, como que ellos también son cristianos. it's like they're Christian too. Y eso no sucede así. But that's not really how it works. El Señor a la edad tierna de 10, 11 años quebrantó mi corazón y me acercó a Él. When I was 10, 11 years old, the Lord broke my own heart and brought me closer to Him. Pero si eso no sucede en la vida de mis hijos, But if that doesn't happen in the lives of all the children si eso here, no sucede en la vida de mis nietas, if that doesn't happen in the lives of my grandchildren, no pueden dar por certero que Cristo ha nacido en sus then corazones. we just can't be sure that the Lord has made them born again. Cada uno de nosotros necesita un encuentro con el Salvador. So each and every one of us needs our own encounter with the Lord. Y una vez que nos hemos encontrado con Él, debemos de rogarle que nuestro amor nunca falte por Él. And once we've had that encounter with Him, we have to make sure that our love continues for Him. Hemos aprendido mucho de Juan el Bautista. So we've learned a lot about John the Baptist. Hemos aprendido del secreto de su violencia. We learned about the secret of his violence, his aggressiveness. Su violencia no era física, no era verbal. Now, this wasn't a physical or verbal violence, Su violencia tenía que ver con esa entrega completa a su Dios. but it had to do with how aggressive he was in seeking God. Lo buscaba con desesperación en lo más aislado del desierto. Because he looked for God with desperation in the most isolated of wilderness. Toda su vida dedicada a buscar al Señor, toda su vida. He dedicated his entire life to seeking God. Algunos de ustedes se cansan de venir a la iglesia. And some of you get tired of coming to church Desean vacaciones. and you want a vacation. Pues Juan el Bautista no tuvo muchas vacaciones. John the Baptist didn't have many vacations. Toda su vida buscando el rostro del Señor. His entire life he sought God's face. Vimos también acerca del contenido de su mensaje. And we also saw the content of John the Baptist's message. Vimos también acerca de la persona de Juan el Bautista. And we saw what John the Baptist was like. Aprendimos cómo era Juan el Bautista We learned about what John the Baptist is like y cómo no era Juan el Bautista. and what he wasn't like. Hoy vamos a hablar acerca de la humildad de Juan el Bautista. But today we're going to look specifically at John the Baptist's humility, how humble he was. Y la mejor manera de entender su humildad es a través del ejemplo que las Escrituras nos dan. And the best way to understand his humbleness is through the metaphor that the Bible gives us. Y ese ejemplo es titulado El amigo del novio. And that metaphor is the friend of the groom. Dice la Escritura en Juan 3, 28 al 30. So we looked at scriptures in John chapter 3, verse 28 through 30. Solamente la vamos a leer en español. Dice así: vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. En este pasaje, Now, in this passage, Juan el Bautista hace de esta metáfora John the Baptist uses this metaphor, una comparación del ministerio de él. and inside of it, he compares his ministry. Él se identifica como el amigo del novio. And so he identifies himself with this friend of the groom. Y últimamente, por la cultura en que vivimos, And lately, in the culture that we live, tristemente la iglesia se está perdiendo la oportunidad de ser testigos de bodas. sadly, the church is missing out on the opportunity to be witnesses to marriages and weddings. Pero en los tiempos de Jesús, cuando alguien se casaba, But in Jesus' times, when someone would get married, eso era party. that was a big party. ¿Están conmigo? Are you with me? Era fiesta grande.
It was a big party. Y entre más acomodado era el personaje, And depending on who the person was, el compromiso de invitar a más gente era mayor. they had this obligation to invite even more people. Y déjame decirte, And let me tell you, el novio contaba con una persona clave. the groom had to depend on one person. Y ese era el amigo del novio como título. And that was the groomsman or the friend of the groom. Y él se encargaba de muchos detalles. And he was in charge of a lot of the details. Prácticamente era el que organizaba la boda. He was practically the wedding planner. Estaba en armonía con los planes de la futura pareja He had to understand the plans of this newlywed couple or soon to be wed couple. y trataba con la mejor fuerza posible cumplir al detalle cada uno de los pormenores de la boda. And as best he could, he had to fulfill all of the details that the couple would want. Y cada vez que avanzaba la fecha de la boda And every day passed where the wedding would get closer. y cada detalle logrado para la boda And every detail that he checked off the checklist, era un gozo para el amigo del it novio. would be a joy for this friend of the groom. Aunque este pasaje nos habla no solamente de él, Because even though this passage doesn't only talk to us about him, nos habla del futuro esposo, del novio, it talks about the groom as well. y nos habla un poquito de la dinámica que había en esta relación. And he talks a little bit about the dynamic between the two. Una de las cosas que yo creo que sucedía, And one of the things that I think happened, que era muy probable que el amigo del novio era el que anunciaba cuando todo estaba listo para que asistieran a las bodas. now it looks really probable that this person was also kind of the MC. He would announce when everything was ready. Me imagino que pasaba con una campana, algo que hiciera ruido, ¿verdad? Anunciando que la boda se iba a llevar a cabo. I'd imagine he'd go through the town and announce to everyone that the wedding was starting. El amigo del novio tenía una relación muy estrecha con el que se iba a casar con el novio. And so the friend of the groom had a very large relationship, with the groom himself. Así que vamos a meditar en este pasaje poquito a poquito. So we're going to break down this passage and meditate on it little by little. Cuando el Antiguo Testamento estaba llegando a su final, But first, some context. So when the Old Testament was starting to near its end, Dios tomó un tiempo God took some time para dar a conocer que de ninguna manera había terminado el plan que él tenía para Israel y para el mundo entero. to clarify that he wasn't done with his plan for Israel or the world as a whole. Y es precisamente en Malaquías And it's precisely in Malachi donde él les anuncia, he aquí yo envío al profeta Elías. where he tells them, I'm going to send another prophet, Elijah. No es que Elías reencarneció y volvió a nacer en los tiempos de Jesús. It's not that he's saying he was going to lift Elijah from the dead in the times of Jesus. Realmente estaba hablando del ministerio profético de Juan el Bautista, What he means is he's talking about the ministry, the prophetic ministry of John the Baptist. haciendo una similitud con el ministerio profético de Elías. And so here he compares John the Baptist's ministry with the same ministry of Elijah. Así que Juan el Bautista And so John the Baptist es un modelo de la vida de un precursor. is now our model for what the life of a forerunner looks like. Y a ti y a mí nos conviene entender este modelo So you and I have to understand this model para poder entender algo de lo que el Señor espera de nosotros como so iglesia. that we can grasp a little bit about what God expects from his church, his people. Fíjate lo que dice Juan 3:29. So let's look at what John 3:29 says. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. And the verse says, it is the bridegroom who marries the bride, and the bridegroom's friend is simply glad to stand with him and hear his vows. Therefore, I am filled with joy at his success. Quiero empezar diciéndote que en este verso, So I want to start by saying in this verse, Juan el Bautista toma una identidad. John the Baptist assumes an identity. Y esa identidad es el amigo del novio. And this identity is the friend of the groom. Vuelvo a repetirte. And I'll say it again. Si tú entiendes este modelo, este ejemplo, If you understand this model or this example, si tú entiendes esta identidad que está adoptando Juan el Bautista if you understand the identity that John the Baptist puts on himself, y la aplicamos en nuestra vida, and we apply it to our own lives, tenemos la posibilidad de entender el ministerio que Dios tiene planeado para nosotros como una iglesia precursora. then we finally have an understanding of the purpose that God has set for his church in these times, En los tiempos que estamos viviendo.
in the times that we're living in as forerunners. Cuando Juan el Bautista se identificó como el amigo del esposo o del novio, So when John the Baptist becomes and takes this identity of a bridegroom's friend, él estaba dejando en claro un gran mensaje. he was leaving behind a very clear message. Él estaba diciendo, yo no soy el personaje principal de la película, He's saying, I'm not the main character in all this. porque el personaje principal era el novio, él se iba a casar. Because the main character is the groom, right? He's the one getting married. Él iba a estar vestido de galas, He's going to be the one that looks the best. iba a tomar a una mujer por esposa, And he's taking this woman as his wife. iba a celebrar con todo el mundo la alegría de haber tomado una mujer por They were esposa. all just going to celebrate with him about this marriage. Y tú y yo debemos de entender de entrada eso. So you and I have to get into that. Juan el Bautista no estaba marcando para su vida un personaje, un papel principal. We have to understand the blueprint that John left behind and saying that I'm not the main character of this story. En el tiempo de Juan el Bautista, In the times of John the el Baptist, personaje principal era el Señor Jesús. the main character was the Lord Jesus Christ. En el tiempo que vivimos tú y yo, And in the times that we live in today, el personaje principal sigue siendo el Señor Jesús. the main character still remains Jesus ¿Están conmigo? Christ. Are you with me? No a la iglesia, It's not the church. a lo que me refiero, no a la iglesia Roca Eterna, It's not our church. no es la denominación de las asambleas de Dios, It's not our denomination, Assemblies of God. no es el reverendo Julio Garduño, etcétera, etcétera. It's not the Reverend Julio Garduño. No, el personaje principal de la historia de antes, de hoy y siempre es el Señor No, the Jesucristo. main character of history before, in our present day, and in the future has always been Jesus Christ. En Juan capítulo 1, versos 6 y 7, So in John chapter 1, verses 6 through 7, podemos comprender esto. we can understand this. Juan se identifica como un hombre que fue enviado por Dios, He identifies himself as someone who is sent by God. pero él iba a dar testimonio del personaje principal. But he was sent so that he could give a testimony and provide a witness for the main character who'd be sent after him. Lucas capítulo 1, 76 al 79, And then we see Luke 1, verses 76 through 79, son las palabras aún del padre de Juan el Bautista, where we see the words of the father of John the Baptist, donde Juan el Bautista iba a ser ese profeta where we see that John the Baptist is going to become this prophet con un llamado específico with this very specific calling. y él iba a anunciar al Salvador, And he was just going to announce the Savior. a Jesucristo, quien es el personaje He was going to principal. announce Jesus Christ as the main character. Hemos visto que la predicación de Juan el Bautista siempre apeló al arrepentimiento And we've seen that the preachings that John the Baptist had, they always appealed to repentance. y había una razón. And there was a reason for this. Dice Mateo 3:2, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Matthew 3:2 tells us that his message boiled down to repent because the kingdom of heaven is near. Tan pronto Jesús se manifestó en la tierra cuando vino por primera vez, So as soon as Jesus Christ manifested himself on earth the first time, el reino de los cielos se acercó. the kingdom of heaven became near. Cristo había venido a la tierra Because Christ had come to the earth. y Mateo 18:11 nos dice a qué vino. And Matthew 18:11 tells us why he came. Él vino para salvar lo que se había perdido. He came to save what was once lost. Y Juan el Bautista anunciaba y proclamaba ese And mensaje. so John the Baptist announces this message and he proclaims it everywhere he goes. Vuelvo a repetirte, nunca fue la intención de Juan el Bautista And so I'll say it again, it was never John the Baptist's message tomar el lugar que le correspondía al Señor Jesús. or intention to take the place of Jesus Christ. Juan 1:20 dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. John 1:20 tells us very clearly that John the Baptist says, I am not Christ. Así que tú y yo podemos tener de entrada esa verdad. So you and I have to understand this truth. Juan el Bautista no es el personaje principal de la historia, John the Baptist is not the main character in this story, pero tiene una función muy especial como el amigo del but personaje he has principal. such a special place as the main character's friend. ¿Cuáles son las cualidades en un precursor como amigo del novio? So what are the qualities of someone who's a forerunner as a friend of the groom? Número 1, Number one, el amigo del novio está a su lado. the friend of the groom is at his side. El amigo del novio The friend of the groom está a su lado, is at his side, está al lado del novio, at the side of the groom. está cerquitas. He's right there.
La iglesia en este tiempo necesita con urgencia entender esta palabra. So the church in today's day needs urgently to understand this message. Vuelvo a repetir, la iglesia presente I'll say it again, the church that is presently here con gran urgencia. with urgency. Así como cuando le urge algo y marca 911. In the same way you dial 911 when something happens. Esto no es para marcar 311, amados, es 911. This isn't to call 311. Tú This is 911. necesitas con urgencia entender esta palabra. Because with urgency you need to understand this message. Si tú quieres ser verdaderamente un amigo, una amiga del novio, Because if you really want to be a friend of the groom, debes de continuo estar al lado del novio. you have to continuously be beside the groom. No se me distraigan. Don't distract yourself. Si tú quieres verdaderamente ser un precursor, If you truly want to be a forerunner, si tú quieres ser el amigo, la amiga del novio, if you want to be a friend of the groom, necesitas continuamente estar al lado del novio. then you need to continuously be next to the groom. Tú y yo no podemos conformarnos solamente con entendimiento humano. So you and I can't just satisfy ourselves with human intellect. Sí, la escritura nos dice una verdad. Yeah, scripture gives us a truth. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. He's promised to be with us till the end of the world. Pero una cosa es que tú y yo sepamos que Él ha prometido estar con nosotros. But one thing is that you and I know that he has promised to be with us. Incluso una cosa es creer que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. And even another thing is to believe that he is with us till the end of the world. Pero otra cosa es experimentar esa cercanía. But it's an entirely different thing to experience that closeness. A ver si están aquí conmigo. So are you with me here? Fíjate, Él ha prometido estar al lado tuyo God has promised to be next to you hasta el fin del mundo. till the end of the world. Pero no experimentamos esa presencia, esa compañía. But we often don't experience that intimacy. Filipenses 4:5, Philippians 4:5, en una forma sencilla, nos dice que el Señor está cerca. in a simple way, it says God is near. Esta pregunta, hermano, nos lleva, esta afirmación nos lleva a una gran pregunta. And this affirmation that God is near brings us to a question. Si el Señor está cerca, If the Lord is near, ¿cuánto anhelas tú su cercanía? how much do you desire his closeness? Por lo menos del lado del Señor quiero decirte algo. Because at least next to God, I want to tell you something. Él anhela nuestra cercanía. He desires us to be close to him. Yo no sé si tú anhelas su cercanía, pero lo que es cierto es que Cristo anhela nuestra cercanía. Now, I don't know if you want to be close to God, but God wants to be close to you. Fíjate lo que dice Santiago 4:5. So let's look at what James 4:5 tells us. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Vuelvo a repetir. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. And again, James 4:5 asks a question. It says, do you think the scriptures have no meaning? They say that God is passionate, that the Spirit he has placed within us should be faithful to him. Así que es hora de pensar, iglesia. So it's time to think, church. Si tú quieres ser esa iglesia de influencia, If you want to be a church of influence, si quieres ser esa iglesia precursora, and you want to become a forerunner to Jesus Christ, con un ministerio precursor, with a ministry that is all about preparing the way, debe de haber un continuo anhelo y una continua experiencia de estar al lado del you novio. need to have a constant desire to be next to the groom, to next to Jesus. Es un hecho que Él desea nuestra cercanía, It's a fact that he desires us to be close to him. pero va a ser un reto para nosotros acercarnos a Él. But it's a challenge that we have to take to get close to him. Ahora, ¿qué va a suceder cuando tú y yo tomemos ese desafío y nos acerquemos al Señor? So what happens when you and I take that challenge and we want to get closer to God? Es algo de que no te vas a arrepentir. It's something you're never going to regret. Es algo de que nunca te vas a cansar ni te vas a aburrir. It's something you're never going to get tired of, something you're never going to get bored of. Es simplemente increíble cómo las gentes se mueren para estar al lado de un personaje famoso. And it's amazing to see how much people will give to be close to a famous person. Si es una estrella de fútbol americano, Let's say it's a football star si es una estrella del básquetbol, or a basketball star. si es una estrella del soccer, Maybe it's a soccer star.
La gente paga cantidad de dinero para estar en las filas de enfrente. People pay an amazing amount of money just to be at the front seats. Otros pagan para poder tomarse una foto al lado de esa persona Others pay good money just to take a picture with someone y que les firme un autógrafo. and a little signature. Pero déjame decirte, aquel que está cerca de Jesucristo But those that are close to Jesus, va a tener un gozo permanente en su corazón. they have a permanent joy in their heart. Todas esas estrellas humanas que te hablen ni siquiera son estrellas. Now all those stars that I talked to you about, they're not even that big. No dieron su vida a causa de nuestra maldad y nuestro pecado. They haven't given their lives because of our sin and our evils. Si quieres pensar en verdaderos héroes, solamente Jesucristo. If you want to think of a true hero, then you think of Jesus Christ. Así que si tú te acercas a él, al novio, So if you get close to the groom, descubrirás que es hermoso estar a su lado. you discover how beautiful it is to be next to him. Y Salmo 91:1 nos da una idea. And Psalm 91:1 gives us an idea. El of que this. habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Número 2. Number 2, El amigo del novio le oye y se goza grandemente de la voz del novio. the friend of the groom listens to him and enjoys to hear the voice of the groom. Si algo va a producir en nuestras vidas estar cercas en una forma continua del Señor, If being close to the Lord in a continuous way is going to produce anything in our lives, es que vamos a aprender a escuchar su voz. it's that we're going to learn how to hear his voice. Vamos a poder afinar nuestros oídos a las vibraciones de la voz del Señor. We're going to be able to be like a radio and tune our ears to the frequency that has God's voice in it. Por darte un ejemplo, Juan 10:4 dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, hablando de las ovejas, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. And John 10:4 gives an example. It says, after he has gathered his own flock, talking about a shepherd and his sheep, he says he walks ahead of them and they follow him because they know his voice. Así que el amigo del novio está trabajando en su vida para estar de continuo al lado del novio. So the friend of the groom is working this entire time to be next to his friend, his groom. Y en la medida que está al lado del novio, And as he's next to the groom, empieza a tener un conocimiento más específico del novio, he begins to have a more specific understanding of the groom, de su voz, of his voice, de sus gestos. of his gestures. ¿Te das cuenta que cuando conoces a alguien, You realize that when you know someone, conoces cuando está enojado aunque no te lo diga? you know when they're mad even if they don't tell you. Nuestros hijos saben cuando papá o mamá están enojados. Now our children know when their parents are mad. Basta un ojito así medio alzado. Just like a little eyebrow raise, Por lo menos yo estoy seguro que los esposos saben cuando su esposa está or enojada. at least I know that husbands know when their wives are angry. Lo que no saben ellas, que nosotros sabemos cómo incontentarlas. What they don't know is that we know how to make them content as well. ¿Quieres unos taquitos? You want some tacos? Ya te van a decir, depende. She might say, depends. ¿De cuáles tacos? What kind of tacos? Entonces ya ahí hay manera de trabajar un poquito. And so there's a way to work around it. Pero cuando tú estás cerca de alguien, But when you're close to someone, tienes la oportunidad de conocer más de esa persona. you can know that person more. Así que el amigo del novio puede llegar a desarrollar un conocimiento más profundo al escuchar la voz de su amigo. And so the friend of the groom starts to know the groom better because he's by his friend at all times. Quiero leerte dos versos de Cantar de los And Cantares. so I want to read you 2 verses of Song of Solomon. Es Cantar de los Cantares 2, verso 8 y verso 10. It's Song of Songs 2, verses 8 through 10. En este caso es la amada hablando del amado. And so here in this case, it is the beloved talking to the beloved. Así que dice, la voz de mi amado. Y aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Verso 10, mi amado me habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y ven. And it says, I hear my lover coming. He is leaping over the mountains, bounding over the hills. Then we skip to verse 10, and it says, my lover said to me, rise up, my darling. Come away with me, my fair one. Pensando en la voz del esposo, Now talking about the voice of the husband, pensando en nuestro Cristo, talking about our Christ, la pregunta que te hago yo, ¿en realidad conoces su voz? the question I ask you is, do you really know his voice?
¿Cuántos años llevamos en el Evangelio? How many years do we know the gospel? ¿En realidad conoces su voz? Do you really know God's voice? Yo creo que a estas alturas muchos tenemos mucho conocimiento intelectual del Señor. I think at this point, a lot of us know a lot about God. Él ha deseado estar cerca de nosotros, He desires to be close to us, pero nosotros no hemos desarrollado el hábito de estar cerca de Él. but we've yet to establish a habit of being close to Him. Porque ese deseo, ese anhelo cumplido nos va a permitir conocer su voz. Because once we have that desire and we fulfill it, it's going to make it so that we can hear His voice. Pensando en lo que el Señor nos hablase si es que identificamos su voz. And thinking about what the Lord is going to tell us if we hear His voice. ¿En verdad tenemos una idea del contenido de su Do we mensaje? really have an idea of the content of God's messages? ¿Entendemos lo que Él quiere transmitirnos? Do we understand what He wants to tell us? Esto es carnita, hermanos. This is good. Esto es carnita. This is good stuff. Y para entenderla hay que empezar a hacer ese anhelo cumplido, estar cerca del novio. But to understand it, we have to make sure that we are close to the groom. Jóvenes que están aquí, So young people that are here, si tú piensas que Dios al estar al lado tuyo quiere decirte ciertas cosas, if you think that God being next to you wants to tell you certain things, tales como debes de hacer esto, such as, you should do this. no debes de hacer eso. Alternatively, you should not do this. Si para ti crees, si tú crees que esa es la conversación que Dios o el mensaje que Dios tiene para ti solamente, And if you think that that's the message God has for you and only you, se están quedando cortos. then we're falling a little bit short. Y le digo a los jóvenes, porque los jóvenes son los que más reaccionan rebeldes a lo que Dios quiere hacer a sus vidas. And I tell the young people because we're the most rebellious against what God wants to do in our lives. El Señor no solamente está interesado en revelarnos sus misterios. The Lord isn't just interested. El Señor no solamente está interesado en revelarnos sus The misterios. Lord isn't just interested in revealing to us His mysteries, Nota, Él quiere revelarte sus emociones, but He wants to reveal to you His emotions and His sus feelings as well, afectos. His affection. ¿Sabes cómo dice el texto que leímos? And do you know what the verse that we read says? Él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. It said He was rising up on the hills and bounding over the mountains. ¿Cómo me golpea ese verso en mi And I corazón? love that verse in my heart Porque yo pocas veces me ubico brincando y saltando para mi Dios. because I feel like I don't jump enough for my God. Pero Él tiene un gozo, una alegría por esa cercanía con nosotros. And yet He has such a big joy and desire to be close to you and me. Que el libro de Cantares lo está expresando con esa brincadera. That Song of Songs is depicting Him in this jumping of joy. Cuando estaba leyendo este pasaje, And when I was reading this passage, estaba pensando en mi nieta, la pequeña. I was thinking about my youngest granddaughter. Ya empieza a quererse hablar, a soltar hablando. And she's starting to want to speak a little bit. Pero unos meses atrás, But a few months ago, ella nos expresaba su alegría o sus momentos de alegría en una forma muy chistosa. she would express that she was happy in a very funny way. Cuando recibía lo que le gustaba, When she received whatever she wanted, su grandma le hace un shake de chocolate y no sé qué cosas le pone mi esposa. it's like when my wife would make her a chocolate shake or milkshake, Empieza a hacer una dancita de alegría mi nieta. she would start to dance out of joy. Oiga, que a nosotros nos goza, hermano. A mí me alegra verla contenta. And to me, it made me super happy to see that she was happy. Su gozo, hermano, es mi gozo. Her joy is my joy. Yo no puedo decir, ay, qué tonta, ¿por qué está haciendo eso? And I can't say, oh, like, why are you doing that? Yo lo disfruto, hermano. No, I enjoy it. Veo que ella está disfrutando, ¿verdad? Ese shake. I see that she's enjoying this milkshake. Hoy les llevamos unos manguitos And today we brought her some mangoes. y mi nuerita se los partió y todo y nos manda la foto con tinta la chamaca, con una sonrisota por And los we got manguitos. sent the photos of just how much she enjoyed the mangoes. Si tú y yo pudiéramos visualizar el gozo de Jesucristo cuando puede estar cerca de nosotros y hablarnos. And now if you and I could just visualize the joy that Jesus Christ has when He talks to us, ¿Por qué no vamos en la misma dirección? then why don't we go in the same direction? ¿Están conmigo? Are you with me? Seguimos adelante. So let's go forward. Número 3. Number 3, El amigo del novio se goza con el gozo del novio. the friend of the groom is happy when the groom is happy. ¿Cuál era el gozo de Juan?
So what was John's joy, his source of joy? ¿Por qué decía que el gozo de él estaba cumplido? Why did he say my joy is fulfilled? Las palabras de Juan estuvieron en armonías con las palabras de Jesús, que era el novio. Now the words of John the Baptist were in harmony, in accordance with the words of the groom, which was Jesus Christ. Juan 15:11 dice, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. And it says, this is Jesus talking, I have told you these things so that you will be filled with my joy. Yes, your joy will overflow. Qué precioso es que cuando por medio de la palabra el Señor nos habla, Now it's beautiful when through the word the Lord speaks to us. Él nos imparte su gozo. Now he imparts his joy on us. Y el gozo entendemos nosotros que es una manifestación del fruto del Espíritu And the Santo. joy we understand is a fruit of the Spirit. Qué precioso que el Señor no nos abandona, So it's beautiful that the Lord doesn't abandon us, sino ha usado su palabra, but he's used his word. usa el consolador que está con nosotros He uses the comforter within us, the Holy Spirit, para que su palabra sea un alimento, sea un medicamento para nuestra alma, so that his word or the Bible can be medicine to our soul, para que su palabra sea el guía en nuestro diario vivir. so that his word can be our guidance in everyday life. Y en la medida que profundizamos y obedecemos a su palabra, And as we internalize his word and we start to obey it, vemos cómo el Señor imparte su gozo con nosotros. then we see how the Lord imparts his joy in us. Pero pensando en Juan el Bautista, But thinking about John the Baptist here, con toda seguridad él experimentó el gozo del Señor, with all certainty, I know that he experienced the joy of the Lord lo cual lo convirtió en su gozo. and turned it into his own joy for himself. Yo creo que cuando alguien estima a alguien Now, I think when someone esteems someone or likes someone, y hace planes para casarse, and they make plans to marry this person, uno se goza con la boda de esa persona. you enjoy the wedding. Yo doy gracias a Dios que en mayo se casa nuestro hermano Carlos. Now, I thank God that in May, our brother Carlos is getting married. Yo estaba preocupado, a lo mejor dije, este hombre se va a quedar solitario para toda su vida. Because a bit ago, I was a little worried. I thought he'd be single his whole life. Pero el Señor ha provisto, ¿verdad? Una bella hija de Dios para él. But the Lord has provided a wonderful daughter of God. for Y him. yo por más que le digo, ¿seguro? ¿Estás seguro? And as much as I tell him, are you sure? Are you really sure? Y le hablo de todos los problemas que vienen en el matrimonio. And I listen to him, all the problems that come with marriage. Todavía insiste que se va a casar. But he still insists on getting married. Y ha tenido ese tiempo de espera, ese tiempo de comunión. And so he's had that time of waiting, this time of getting to know. Y yo quiero verlo feliz ese día sonriendo. And I can't wait to see his smile on that day. Aunque el pobre no sepa lo que le viene por delante. Even if he doesn't know what awaits him, El gozo de él his joy va a ser mi gozo. is going to be my joy. ¿Están conmigo? Are you with me? Es un ejercicio práctico. It's a practical application of this. Cuando tú estimas a alguien, When you like someone, el gozo de esa persona the joy of that person va a ser tu gozo. becomes your joy. Ahora, volvemos a Juan el Bautista. So let's go back to John the Baptist. ¿Sabes que él entendió los planes de Dios He understood God's plans y los vio en acción en la persona del Señor Jesús? and he saw God's plans in action when he saw the Lord Jesus Christ. Jesús es el Hijo de Dios. Jesus is and he was the Son of God. Él era el Cordero prometido, el Cordero de Dios prometido para salvación del pueblo de Israel. He was God's promised lamb that would serve as a sacrifice and redemption of the nation of Israel. Y yo creo que Juan el Bautista estaba impresionado del plan eterno de Dios para salvar a su pueblo And so I think John the Baptist was amazed at God's plan to save his people y ver en la persona del Señor Jesús la provisión de Dios para salvar a su pueblo Israel. And so when he saw Jesus, he saw in the flesh the plan that God had created out of love. Imagínate la emoción de Juan el Bautista. So imagine John's emotion. Imagínate a Juan el Bautista llevando a Jesús a las aguas del bautismo. Imagine his excitement as he's baptizing the Lord Jesus Christ. Y cuando Jesús mismo sale de las aguas de ser bautizado, And when Jesus comes up from those waters, los cielos se abren para dar testimonio del Cordero de Dios. he sees the heavens open up and it gives witness to the Son of God. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo contentamiento. And then God's audible voice comes and says, "This is my beloved Son
whom I love. Dios hablando y dando testimonio de Jesús, su Hijo, el Cordero Now this de is Dios. God talking about his son, the Lamb. Y Juan el Bautista, viendo la película de los profetas, de la profecía, viendo en Jesús cumplido todo eso, And so John the Baptist, having studied the stories of the prophets before him and seeing them fulfilled before his eyes, con el mismo testimonio del cielo. with the same witness of the heavens. Yo creo que ese tipo, hermano, estaba pero gozoso, hermano. Now I could only imagine the excitement and joy that he felt. Pero ¿qué hubiera sido si Juan el Bautista no hubiera entendido los tiempos que estaba viviendo? But what if John didn't understand what was going on? Qué bueno que se preparó toda su vida He prepared his entire life for this moment para conocer el plan de Dios, so that he could recognize the plan of God when it happened, para discernir el tiempo de su cumplimiento so that he could discern that it was going on in his day, y para gozarse en el tiempo de su cumplimiento. and to rejoice when it happened. El Salmo 16:11 Now Psalm 16:11, es un precioso salmo que nos habla de esta clase de gozo. it's a beautiful psalm that talks about this type of joy. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. It says, in your presence there is a fullness of joy. Sería bueno que tú y yo tuviéramos una interpretación práctica de este verso. And it'd be nice if you and I could have a practical interpretation of this verse. Como iglesia pentecostal, As a Pentecostal church, a veces somos demasiado subjetivos sometimes we're a little bit too subjective. y cuando pensamos el estar en su presencia, And when we think about being in his presence, muchas veces no lo figuramos en algo místico. sometimes we think of it in a mystical way. De momento que cierras los ojos y que sientes electroshock y todo eso. Maybe you think it's when you close your eyes and then you start to feel an electricity in the air, Que los vellitos de tus brazos se hacen hasta, se rizan. and your hairs start raising because of it. Pero este verso tiene un ejercicio, un entendimiento práctico. But this verse has a more practical understanding. Entender la voluntad de Dios Understanding the will of God y verla cumplida en nuestras vidas and seeing that plan carried out in our lives debe de producir en nuestras vidas un gozo inefable. should produce in us an indescribable joy. Todos los que son primera generación, levante su mano. So all those that are first generation, raise your hands. Ok. Todos los que son, bajen su mano. Todos los que son segunda generación, And everybody who's second generation, levante raise su your mano. hand. Recuerden, nacieron hijos que nacieron aquí o se criaron aquí, So que vinieron de children that were pequeños. raised here, Ok, o se criaron aquí. Or Ok. were- Bajen su. ¿Hay tercera generación? is there any third generation? No, hoy no vinieron. They're not here today. ¿Verdad? Tercera generación serían los bebés que de momento aquí hay algún abuelo o abuela. So third generation would be the grandchildren of anyone here today. ¿Recuerdan lo que les dije al principio? Now remember what I told you at the beginning. La bendición de Roca Eterna The blessing of Eternal Rock, our church, es que cuando venga la segunda y tercera generación, is that when the second and third generation comes, esta iglesia siga adelante that this church may continue forward. porque está entendiendo el plan de Dios para su vida, Because the church understands God's plan for its life. está entendiendo el propósito de Dios para su vida, Because we're understanding the purpose that God has está in our lives. discerniendo los tiempos que está viviendo, And it's discerning the times that we're in. está deseando y anhelando estar en la cercanía con su novio, con Jesucristo, And desiring to be close to the groom, his friend, conociendo cada día mejor. and understanding every day more. Y al ver cumplido el plan de Dios en sus vidas, And having completed God's plan in their lives. eso debe de producir un gozo inefable. That is what should produce in us an indescribable joy. ¿Están conmigo? Are you with me? Esa es una interpretación práctica. So there's a practical application, interpretation of what fullness of joy means. ¿Sabes que cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, So you know when Jesus went to the cross, Él fue con gozo? he went with joy. Oye, ¿quién se va a poner gozoso el hecho de pensar de que lo van a crucificar? Now who thinks about being tortured to death and thinks joy? Pero ¿sabes por qué Él fue gozoso a la cruz del Calvario? But do you know why Jesus was joyful on his way to the cross? ¿Sabes por qué Él menospreció el castigo, el oprobio? Do you know why he just took all of this upon him?
Bueno, fácil, porque él veía el resultado final de su sacrificio. I mean, the simple answer is because he saw what his sacrifice would produce. Primero, ir a la cruz del Calvario era la voluntad de su Padre. He knew that going to the cross and dying there was the will of the Father. Y si él hacía la voluntad de su Padre, iba a complacer, iba a lograr el gozo de su Padre. And he knew that by obeying his Father, he would make his Father happy. Y el resultado final es que muchos de nosotros vendríamos al conocimiento de la verdad por ese sacrificio. And then the final eternal game plan is that many of us would come to know Jesus Christ and enter his family. Punto número 4, Now, point number 4, y es el último. and it's our last one of the night. El amigo del novio está dispuesto a menguar para que crezca el novio. The friend of the groom is willing to lessen himself so that the groom can grow. Vuelvo a repetir, el amigo del novio está dispuesto a menguar para que crezca el novio. I'll say it again. The friend of the groom is willing to lessen himself so that the groom can be greater or larger or grow. Este debe de ser el deseo de todos aquellos que quieran ser precursores. So this right here has to be the desire of anyone who wishes to become a forerunner. Y qué bueno que desde el principio te dije que Juan el Bautista fue claro en su mensaje. And it's great that at the beginning I told you, John the Baptist was clear in his message. Déjame decirte, él se ganó el respeto del pueblo de Israel. Let me tell you, the nation of Israel respected him. De los religiosos se ganó su respeto. He gained the respect of even the religious leaders Ellos sabían que Juan el Bautista fue un hombre enviado por Dios. because they recognized and they could not ignore that John the Baptist was a man sent by God. Pero él fue claro, yo no soy el grande, He was clear. He said, I am not the one. yo no soy el principal, I'm not the main character. yo no soy el Mesías. I'm not the Messiah. Yo soy solamente aquel instrumento que va a preparar el camino para el Mesías. Instead, he says, I'm just the instrument that prepares the way for the Messiah to walk. Y una belleza de un precursor And the beauty of a forerunner es que tiene la disposición continuamente de menguar para que crezca el is Señor. that they have a constant disposition and willingness to become less so that the Lord may become more. ¿Sabes que ese sentimiento de humildad también la tuvo nuestro Señor Jesús? And you know, this feeling, this attitude of humility and humbleness was also found in the Lord Jesus Christ. No en vano la Escritura nos aconseja o nos exhorta que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Now, it wasn't in vain that the scripture said for us to have the same attitude that the Lord Jesus Christ had. Y se refiere al sentido o al sentimiento de ser humilde. And it says this referring to his attitudes of humility. Jesucristo no fue un plan de emergencia porque Adán y Eva pecaron. Now, Jesus Christ wasn't some emergency plan because Adam and Eve failed. De acuerdo a las Escrituras, Él es el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Scripture tells us he's the sacrificial lamb since before the world began. En algún punto de la eternidad, antes de que existiera la humanidad, So before humanity even existed along this timeline of eternity, Jesucristo se dispuso delante del Padre para dejar su posición y venir a esta tierra para Jesus redimir al hombre became- caído. Jesus Christ became willing to come to this earth as a sacrificial lamb so that he could redeem humanity. Y Filipenses dice que se despojó de sí mismo. And Philippians said that he denied himself. ¿Me están entendiendo? Are you understanding me? Juan el Bautista tuvo la misma situación. And John the Baptist had the same situation. Hay un pasaje de la historia de los discípulos de Juan el Bautista. There's a passage about a story of the disciples of John the Baptist. Mientras que Juan el Bautista está presentando a Jesús como el Mesías prometido, As John the Baptist is showing off Jesus as the Messiah, the promised one, él tenía dos discípulos al lado de él. he had two disciples next to him. Y tan pronto ven al Mesías venir y a Juan el Bautista confirmarlo, And as soon as they saw Jesus, the Messiah, come, and John the Baptist proclaims that this is the chosen one, los discípulos de Juan el Bautista lo dejaron para seguir a Jesús. John's disciples just left him so that they could go be with Jesus. Híjole, si hubiera sido un pastor de nuestros días Now, if he's a pastor in our days, y se le van dos discípulos and two of his disciples leave con otro mayor que él, for someone who's greater than him, ¿verdad? Ay, no se vayan, no es así el chiste. they would beg for him for the disciples to stay. Ustedes deben de quedarse aquí porque si no, no les va a ir bien allá. You guys should stay here. It's not going to go well for you over there. Pero ¿quién era el importante? But John understood who was the important one. El novio, el Señor Jesús, The el groom, Mesías. the Messiah, the Lord Jesus Christ. En todo momento
Juan el Bautista estuvo en calidad de menguar para que creciera el Señor. So at all times, John had this attitude of making himself less so that Jesus Christ could be greater. Tú y yo debemos asegurarnos que cada día nos vemos menos So you and I have to make sure that every day we see ourselves less y que Cristo sea visto más en nosotros. and that Christ may be seen in us instead. Vuelvo a repetir, debemos de asegurarnos Now I'll say it again, we have to be sure de que cada día nosotros nos veamos menos that every day we see ourselves less y que cada día brille más Cristo en nosotros. and that every day we see Christ more in ourselves. Mucha atención, iglesia. So pay attention to your church. Lo que te voy a decir te lo digo porque me conozco a mí mismo. What I'm going to tell you, I tell you because I know myself. Hay una naturaleza tan fea dentro de nosotros There is such an ugly nature inside of us que nos gusta a nosotros sentirnos o ser los personajes principales. that we love to feel like we're the protagonist, the main character. Esa es aunque no digas amén, esa es nuestra naturaleza. Even if you don't agree or don't say amen, this is our nature. Dios quiera que pongas atención a eso. And the Lord wants us to pay attention to that. Imagínate que de momento desarrollas un ministerio en buena fe para honrar al Señor, So imagine you start a ministry in good faith because you want to honor God. con ese sentido de orgullo dentro de ti. But you have this feeling of pride inside of you. Y de momento empiezas a ganar la aprobación de un grupo de hermanos o de familia o de compañeros de trabajo. And maybe you start to win over a group of friends from church or family or someone from the work. Oh, Manuel, tú sí eres cristiano. And you hear them say, oh, you're really a Christian. Oh, no cabe duda. There's no doubt. Oh, cuando sea grande quiero ser como tú. And they say, when I'm older, I want to be like you. Y Manuel empieza a inflarse como sapo. And then you start to get big like a frog. Y le gusta la alabanza. And he likes to worship the praise that they give him. Y no solamente eso, como ve que está siendo observado y está siendo aceptado, And not just that, but as they see, or as he sees that they're accepting him, they're seeing him. intencionalmente o no intencionalmente, en vez de preocuparse de agradar al Señor, empieza a hacer cosas para agradar más a los demás. Now, it might be intentional or it might be unintentional, but regardless, maybe he starts doing things that please other people instead of pleasing God. ¿Qué va a suceder cuando Manuel desilusione a aquellos que de momento lo apreciaron? But then what happens if one day he starts to disappoint the people who are praising him? Aquellos se van a sentir lastimados And everyone else is going to feel hurt by him. y tristemente muchos le van a dar la espalda al Evangelio, a Cristo, por el mal testimonio de Manuel. And very possibly some people are going to turn their backs on the gospel just because Manuel messed up. Qué importante que siempre entendamos que el personaje principal es Cristo. So it's so important for all of us to understand that the main character is Jesus. Porque cuando el hombre falla, Because when man fails, debemos de entender que Cristo nunca nos fallará. we have to understand that Christ is never going to do this. Nadie de nosotros debería tener como pretexto el justificarse, el no seguir caminando por los errores de los demás. So none of us can justify not continuing our walk with Christ just because someone else failed. Ahora, esa es una manera esa es una forma en que puede suceder, Manuel, esta dinámica. And that's one way that this situation can unfold. Pero en la misma situación, pero con una actitud de humildad. But then the same situation we can take with an attitude of humility. ¿Qué tal si Manuel empieza a vivir la vida cristiana en una forma piadosa? Now, what if Manuel starts to live his Christian life in a very faithful way? Y de momento su única atención es agradar al Señor. And maybe his only intention is to please God. La Escritura dice que por vuestras buenas obras los hombres incluso alabarán al Señor. So scripture shows us that in those intentions, other men will praise God. ¿Qué tal que en el caminar de Manuel las gentes vean la luz o el brillo de Cristo en su vida? So what happens as Manuel's walking in his faith, other people start to see the light of God in their lives. Y no es que quieran ser como Manuel, quieren ser como Cristo porque él está reflejando a Cristo. And in this scenario, it's not that they want to be like him, it's that they want to be like Christ because they see Christ through him. Por eso es bien importante que en todo momento tú y yo nos aseguremos de menguar.
That's why it's so important for you and I to focus on lessening ourselves. Porque en la medida que crezcamos en la humildad de Cristo, Because as we start to grow in humility and in Christ, ese personaje principal va a tener control de todo. this main character of ours is going to take care of everything. No solamente de guardar nuestras vidas en Él, Not just making sure our lives are secure, sino de usar nuestras vidas para ir agarrando a otros para preparar el camino para la segunda venida but de of Cristo. using our life as the tool that's going to bring other people to experiencing the same joy and salvation that we have. Y todas estas 4 cosas que hemos hablado, And so these 4 things we looked at tonight, en realidad están hablando de humildad. they all point to humility. Porque para querer estar cerca de alguien, Because wanting to be close to someone, para poder escuchar a esa persona, to be able to listen to this person, para poder gozarse con el gozo de esa persona, to be able to be joyful when this person is joyful, y para querer menguar para que esa persona crezca, and to be able to want to lessen so that that other person may become greater. realmente necesitamos llenarnos de la humildad de Cristo Jesús. You really need to fill yourself with the humbleness of Jesus Christ. Termino con una frase que escuché de un canto. I'll finish off with this phrase I heard in a song. Sería como el puente de esa alabanza. It would be the bridge of this worship. Se titula La alabanza por tu espíritu. And the song is called By Your Spirit. Y el puente dice así: sujeto mis planes, sujeto mis sueños al designio de tu voluntad. And the bridge would say, I give up my plans, I give up my dreams to the design of your will. Mi meta primera será agradarte a ti, Señor, a ti, Señor. My primary goal will be to please you, O Lord, O Lord. Vuelvo a repetirte: sujeto mis planes, sujeto mis sueños al designio de tu voluntad. I'll say it again. It says, I'll give up my plans and I'll give up my dreams to the design of your will. Mi meta primera será agradarte a ti, Señor, a ti, Señor. My primary goal will be to please you, O my Lord. Te invito a que te pongas de pie I invite you to stand up. y déjame te explico esta pequeña frase. And let me explain this little phrase. Si tú quieres asegurarte de poder vivir como Juan el Bautista If you want to be sure that you can live like John the Baptist y poderte identificar como el amigo del novio, and then identify yourself as the friend of the groom, esta estrofa o este verso que te acabo de leer pudiera ayudarte mucho. now this bridge that I just read to you can help you a lot. Dice: sujeto mis planes, sujeto mis sueños a tu voluntad. It says, I subject my plans, I subject my dreams. I give them up to you. Hermano, esa es humildad. And that's humility. Porque el personaje principal es el novio, no el amigo del novio. Because again, the main character is always going to be the groom, not the groom's friend. El personaje principal de la cristiandad es Cristo, no el cristiano. The main character of Christianity is always going to be Christ, not the Christians. Ahora, no me malentienda, Dios no es egoísta. Now, don't misunderstand me. God isn't prideful. Ni lo fue en el Antiguo Testamento, ni lo es en el Nuevo Testamento. He wasn't that way in the Old Testament. He wasn't that way in the New Testament. El Señor no es egoísta. He is not prideful. Los lentos para entender el corazón de Dios somos tú y yo. The ones that are slow to understand his heart are you and I. Porque si quieres experimentar plenitud de gozo, Because if you want to experience a fullness of joy, solamente lo vas a encontrar cuando estés dispuesto a rendir tus planes a Él. you're only going to find it when you submit your plans to him. Cuando estés dispuesto a rendir tus sueños a Él. When you're willing to surrender your plans, your dreams to him. ¿Cuántos planes hace el hombre en su propia naturaleza? How many plans do we make in our own nature? El hombre es capaz por un sueño de darlo todo. A man is capable of giving up everything to follow his dream. Hay gente que sueña en tener negocios There are people who dream of having their own business, y lo da todo. and they give everything for it. Y se prepara y ahorra y junta y lo da todo, todo. They prepare themselves and they're saving up for it, and they do everything that they can to have this dream of theirs. Tienen un espíritu de emprendedores dentro de ellos They have this spirit of entrepreneurship within them, que son capaces de invertir 3/4 de su día en ese negocio
y se sienten contentos por lo que están haciendo. that they're able to invest like 3/4 of their day into this one business and they feel content with what they're doing. Algunos lo dan todo por una carrera. And some will give everything to have a career. Quien fue mi segundo pastor, Who was my second pastor? lo dio todo para ser un ingeniero civil. He gave everything to be a civil engineer. Y fue en un área de matemáticas, And it was in a mathematics area, una universidad difícil. a difficult university. Terminó su carrera completamente He finished his career through and through. y prácticamente terminando su carrera tenía peritonitis, no sé en inglés cómo se llama, una enfermedad en el estómago terrible. And as soon as he got his career started, he started to develop an illness in his stomach. ¿Por qué? Porque nunca tuvo cuidado de su salud por estar metido en los libros. And it turns out because he was so devoted to this career, he didn't take care of his health. Y yo no sé qué sea tu sueño. I don't know what your dream is. Mi pregunta es, ¿estarías dispuesto a rendirle tu sueño para someterte a la voluntad de Dios para tu vida? But my question is, are you willing to lay down that dream so that God's will can be done in your life? Yo no me quito de la cabeza a Juan el Bautista. Now, I can't stop thinking of John the Baptist. Ese tipo pudo haber sido grande en los términos o en el contexto donde él nació. He could have been great in the terms of where he was and the times that he was living in. La fama que logró fue porque el Señor se la dio. The fame that he achieved is because the Lord gave it to him. Pero en el ámbito terrenal, él pudo haber sido un hombre famoso. But in the context of just terrestrial fame, he could have had it. ¿Sabías que fue hijo de un sacerdote? Because he was the son of a priest. Su padre estaba en oficio sacerdotal cuando el Señor se le apareció y le profetizó de su hijo. His father was doing his duties as a priest when the Lord appeared himself. Imagínate, él pudo haber sido un religioso de sus tiempos. So he could have been a religious leader of his day. Pudo estar entre los grandes de los fariseos de aquellos días. He could have been among the greats of the Pharisees in those days. Imagínate un hombre capacitado, And imagine he was a very equipped man. pero rindió sus planes para someterse a los planes que Dios tenía para su vida. But instead he gave up his plans so that he could take up the plans that God had created for his life. Su padre tuvo la oportunidad de vestir las ropas sacerdotales para presentar el sacrificio cuando era su turno. Su papá tuvo la oportunidad de usar sus vestidos sacerdotales para presentar sacrificio. Now his father had the opportunity to use his priestly clothing so that he could provide a sacrifice. Los vestidos de Juan el Bautista no carecían de lujo. But the clothing of John the Baptist, it wasn't luxurious at all. Los sacerdotes gozaban de buena comida, hermano. Priests had good food. ¿O no saben de eso? La otra vez me regalaron un quesito The other day they gave me a cheese. y yo no como muchos lácteos. And I don't have a lot of lactose. Y le dije a Carlitos, And I told Carlos, hey, tú eres parte del ministerio, I said, hey, look, you're part of the ministry. así que imita. So half and half. Ayúdame a pecar con esto. Help me to sin with this. Lo mejorcito. It was the best. ¿Sabes que él no se dio el lujo que otros sacerdotes se daban en cuanto a comida? But John the Baptist didn't give himself the luxuries that other priests had. Y no porque hubiera sido pecado para él, And not because it would have been a sin, sino porque sometió su vida a los planes de su Señor. but because he submitted his life to the plans of God. Tú no vas a poder crecer en humildad You can't grow in humility si no estás dispuesto a rendir tus planes y tus sueños delante del Señor. if you're not willing to surrender your plans and your dreams to God. Muchos de ustedes tienen miedo a hacerlo Now, many of you are scared to do it porque sabes que el Señor te va a arruinar tu agenda. because you know the Lord is going to ruin your entire agenda. ¿Están conmigo? Are you with me? ¿Quieres crecer en humildad? You want to grow in humility? ¿Realmente quieres estar cerca de Jesús? Do you really want to be close to Jesus? ¿Realmente quieres aprender a escuchar más su voz? Do you really want to listen to his voice? Tienes que empezar a alinear tus deseos, tus sueños y que sean los sueños del Señor tu prioridad. You have to start to align your dreams to the priorities of Jesus. Vamos a orar. So let's pray. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
Señor no es egoísta, hermanos. El Señor no es egoísta. Comparte su alegría, comparte su gozo con nosotros. Queremos entonar esta alabanza y este es un salmo, es un verso del Salmo 45. Y quieras o no, este canto expresa el anhelo que tiene nuestro Señor de nuestra cercanía. Si pudieras entender, comprender que es más fuerte el deseo que Él tiene de ti que lo que tú y yo tenemos de Él. Parte donde dice y olvida a tu pueblo y a la casa de tu padre, conforme al mensaje que te enseñé, y en la parte última específicamente es: hey, deja a un lado, pon a un lado, entrégame tus sueños, entrégame tus deseos. Escúchame a mí. Interésate por mis sueños, interésate por mis planes. Lo mejor de tu vida, joven, señorita que estás aquí, lo mejor de tu vida
no es lo que tú has pensado. Puede ser que esté alineada con la voluntad de Dios, pero para eso es importante dejarlas a un lado y venir y rendirlas al Señor para que Él las confirme. Lo mejor para nuestras vidas solamente va a ser aquello que esté alineado a la voluntad y al propósito de Dios para nuestra vida. Hoy me gozaba, estaba viendo el testimonio. He visto muchos testimonios de este personaje, Nick. Se me escapa el apellido, muy largo, muy difícil. Y para que lo identifiques, es un hijo de Dios, no tiene brazos, no tiene piernas, tiene un pedacito de pie, uno muy minúsculo. Y el Señor lo ha utilizado para hacer de bendición a muchas gentes, creyentes y no creyentes. Y Él empieza a definir: el éxito de la felicidad no está en si tienes dinero o no tienes dinero, si creciste en un palacio o de momento en una provincia pobre. El secreto de la felicidad del hombre es cuando entiende el propósito de Dios para su vida y vive en Él. Y Él incluía: no está si tienes brazos o no tienes brazos, porque tiene una parte graciosa en su testimonio. Oiga, pero de una persona que carece de brazos y de piernas desde nacimiento, eso tiene peso. Así que yo sí te animo a que, como dice el canto, olvida tu tierra, olvida la casa de tus padres. No te enfoques en lo que tú has planeado para tu vida, enfócate en lo que el Señor quiere para tu vida. Enfócate en eso. Eso hizo Juan el Bautista y terminó gozándose cuando el novio se gozó. Gracias, Señor. Y deseará el Rey tu hermosura, e inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Y deseará el Rey tu hermosura, e inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Y deseará el Rey tu hermosura, e inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Y deseará el Rey tu hermosura, e inclínate a Él, porque Él es tu Señor. Te voy a dejar una tarea. Espero que la hagas. Inténtalo por lo menos. No permitas que la rebelión de tu corazón te gane. Pero por lo menos procura ir esta noche a tu cama, cuando pongas tu almohada, tu cabeza sobre tu almohada. Pregúntale al Señor: ¿estoy caminando, estoy viviendo conforme al propósito tuyo para mi vida? Por lo menos hace esa pregunta. Hace rato te dije, muchos de nosotros no nos atrevemos a preguntar al Señor porque nos va a deshacer todo nuestro circo, todo nuestro negocito nos lo va a deshacer. Pero haz eso, por favor, haz eso. Señor, en realidad he rendido mis anhelos, he rendido mis sueños a ti. Estoy caminando, estoy viviendo en el propósito tuyo para mi vida. Y si no, haz algo, haz algo, haz algo. Señor, te doy gracias por este tiempo. Permítenos crecer en humildad, Señor. Humildad, Señor, para aún rendir, Señor, todos nuestros sueños delante de ti. Señor, tú pagarás bien. Sí, mi Dios. Es parte de aprender a confiar en ti, Señor. Tú no eres un Dios egoísta. Y si solamente ese pago es el gozo tuyo, Señor, no hay nada en la faz de la tierra, Señor, que tenga comparación. Que nuestro gozo esté cumplido por el hecho de que tú has encontrado gozo y satisfacción en nuestro proceder.
Te pido que tus hijos puedan, Señor, ir a su cabecita, en su cama, en su cabecita, en su almohada, Señor, formular esta pregunta. Estoy caminando, estoy viviendo bajo el propósito de Dios para mi vida. En el nombre precioso de Jesús, te doy gracias, Señor. Que el Señor me les bendiga. Salúdese el uno al otro en el amor del Señor. Y les veo el domingo con la ayuda del Señor.